Pero seguimos con más de Tómalo en la tarde. La oposición política, encabezada por la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, su líder, han establecido que no existe una necesidad de una modificación constitucional en la República Dominicana. Sin embargo, el presidente Luis Abinader ha expresado que la Constitución de la República Dominicana requiere de una modificación fundamentada en dos aspectos fundamentales. Y esos dos aspectos fundamentales, que en ninguno de ellos está el tema de la reelección presidencial, están circunscritos en la elección del Ministerio Público y, lógicamente, en poner una especie de traba o candado, como bien ha establecido el presidente, al tema de la reelección presidencial. Algo cierto es que aunque la Fuerza del Pueblo haya dicho que ellos se lanzarían a las calles a protestar para que no se realice una reforma constitucional, lo cierto es que Luis Abinader y el PRM y sus aliados tienen mayoría absoluta en ambas cámaras. Y que si bien es cierto, indistintamente de que ellos establezcan que tienen oposición, es una facultad constitucional del Congreso de la República, de ambas cámaras, la decisión de una modificación constitucional. Ha establecido el presidente que el Ministerio Público debe ser absolutamente independiente y que esta independencia no puede estar en ningún caso supeditada a que la designación del encargado del órgano persecutor, entiéndase, el Ministerio Público, el Procurador General de la República, esta decisión de su designación y de su nombramiento no debe estar en manos del presidente de la República o del presidente de turno, porque indistintamente de que ellos quieran establecer de que hay una verdadera independencia, siempre ha sido realidad que el Ministerio Público ha estado a disposición en muchas ocasiones de los intereses del Ejecutivo, lo cual no ha pasado en la administración de Luis Abinader, y que el procurador debe ser elegido y que debe ser una terna enviada al Congreso a los fines de su aprobación, que se haga un procedimiento para elegir esta figura, así como se hace con otras instituciones que constitucionalmente están establecidas en nuestro ordenamiento, como el caso del defensor del pueblo, o como el caso de los jueces de la Suprema, de los jueces del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional, o como el caso de los miembros de la Cámara de Cuentas. Que no sea una decisión del presidente de la República la designación de quien va a dirigir el órgano persecutor. Pero si bien es cierto, la Constitución de la República, que en 39 ocasiones ha sido modificada, y en su gran mayoría con intereses particulares o intereses políticos, en algunos casos colocando la reelección y en otros casos quitando la reelección. Sin embargo, esta traba o este candado, este seguro a que se refiere el presidente Abinader, desde mi entender, tiene cosas positivas.
Y cuando me refiero a que tiene cosas positivas, pero usted dirá, bueno, pero cualquiera que venga puede modificarla. No, porque por ejemplo, el mismo tema que tiene que ver con el ámbito de la reelección, se puede colocar la figura de un referéndum. ¿Y qué es un referéndum? Un referéndum aprobatorio es una consulta donde la población concurre, como en el caso de las elecciones, a expresar su voluntad de sí o no está de acuerdo con una modificación constitucional con el objetivo de la continuidad de quien en ese momento dirija el Estado. Entendemos que es coherente, entendemos que es una decisión inteligente, y máxime cuando el presidente estableció desde el mismo día de las elecciones, al enterarse de que había ganado las elecciones, de que no tiene el interés de continuar como presidente de la República más allá del 2028. Y a pesar de decirlo, una muestra de eso es que también se reunió con los candidatos, con los posibles candidatos, con miras a las elecciones del 28. Es una atribución del Congreso de la República la modificación no solamente de la Constitución como norma sustantiva y como norma por encima de todas, pero es una atribución del Congreso de la República realizar las reformas que sean necesarias para el bienestar de todos, colocando los intereses personales y particulares o los intereses de un grupo al lado y enfocándose en lo que realmente le conviene a la nación. Y yo de manera muy objetiva y particular sí quiero decir que esta reforma enfocada en esos dos puntos es favorable. Y el momento es idóneo. ¿Y por qué es idóneo? Porque Luis Abinader tiene el Congreso. Luis Abinader dirige, tiene la primacía, el PRM tiene la mayoría. Y cualquier modificación o reforma que ellos se propongan de manera coherente, porque tampoco se puede hacer un uso excesivo o desproporcional del poder, porque se hace daño. Y por eso es que el mismo Luis ha dicho que para la modificación constitucional se harían consultas. Y esta consulta se haría, lógicamente, a las fuerzas vivas de la nación. ¿Y qué hizo el presidente Luis Abinader? Se reunió con el candidato del PLD, Abel Martínez. En principio intentó reunirse con el doctor Leonel Fernández y tenía gripe. Y a todo el mundo le da gripe. Y posteriormente, entonces, la cúpula de la Fuerza del Pueblo dice que Leonel Fernández no se iba a reunir con el presidente Abinader. Gran cosa esta. Gran cosa esta. Y no tan solo eso, sino que el mismo día de las elecciones, Abel Martínez, quien colgó un video y llamó al presidente Luis Abinader felicitándolo por el triunfo, pero que Leonel Fernández también lo llamó y lo felicitó a través de su cuenta de X. Y ahora sale a decir la Fuerza del Pueblo que el PRM no ganó legítimamente, que el PRM compró la voluntad de los electores. Pero ¿cómo es eso que usted, a horas de las elecciones, usted llama al presidente, al candidato, y lo felicita por ganar las elecciones de manera legítima y de manera democrática? Y ahora salen con la barbaridad de decir que ese triunfo no fue legítimo.
La verdad es que hay que escuchar cosas. Hay que escuchar cosas. Presidente Luis Abinader, lo que usted está haciendo de la proposición o proponer esa reforma constitucional, lógicamente en base a esos puntos que usted ha establecido, claro que sí. Nosotros le apoyamos y el pueblo le apoya, porque el objetivo es que la Constitución no sea modificada para fines de la reelección sin antes agotar con un procedimiento que la misma Constitución